Bueno, pues vamos a comenzar. Mi nombre es Hazel Razo y a nombre de Occupational Health les damos la más cordial bienvenida al webinar Riesgos psicosociales en el trabajo. En la mañana del día de hoy tenemos a Juan Manuel de la Garza, licenciado en Psicología, maestro en Desarrollo Organizacional, en la clínica contribuyendo en rehabilitación del tejido social, realizando investigación a fin de mejorar la calidad de vida de las personas y convivencia entre los sistemas comunitarios en Ciudad de México. Docente y coordinador académico a nivel licenciatura, capacitador para empresas del sector privado, Centro de Control de Confianza de Criminalística de la Secretaría Pública de la Ciudad de México y Centro de Control de Confianza del sector privado. Realización de actividades de promoción, selección y reclutamiento para distintas empresas del sector privado en el área de recursos humanos, desarrollo organizacional, rehabilitando, asesorando e implementando planes y estrategias de desarrollo de capital humano. A quien agradecemos estar con nosotros el día de hoy. Empecemos. Muy bien, pues muchísimo gusto me da volver a encontrarlos en estos webinars. Ya prácticamente teníamos un ratito de no realizarlos, pero pues como dice, ¿no? Año nuevo, comenzamos con webinars pues nuevos para toda nuestros clientes, amigos, compañeros que pues nos están acompañando el día de hoy. Permítanme desearles pues un feliz año, que todos sus deseos para este año que viene pues sean mucho mejores, que se puedan realizar y que puedan cumplirlos, que es el principal deseo que tenemos de Occupational Health para todos ustedes. Pues vamos a atender prácticamente en la plática del día de hoy. Estamos, pues, recordemos que en temporada de auditorías de riesgo psicosocial, principalmente porque muchos hace 2 años empezaron con la intervención de, pues, el riesgo de implementar prácticamente todos los cuestionarios dentro de sus empresas y pues bueno, ahora vamos a es tiempo de resultados, es tiempo de números, es tiempo de tendencias, para que este año que vuelve con fuerza otra vez la norma, pues podamos estar prácticamente preparados y de la misma manera, pues también con todo esto que desafortunadamente en estos 2 años, pues nos ha llevado el COVID-19. Pues arranquemos con la sesión del día de hoy, pónganse cómodos, recuerden, vayan preparando sus preguntas para que al final, como siempre, demos respuestas a todas aquellas que las tienen, ¿vale? Pues bueno, vamos a hablar de algo muy importante, la importancia de atender el riesgo psicosocial en los ambientes de trabajo. Okay, denme un segundito. Muy bien. Vamos, pues vamos a dar un poco de introducción. Ya algunos conocemos un poco de la temática, pero siempre es importante recordar qué es esto del riesgo psicosocial. Y pues bueno, vamos a empezar a definirlo como riesgo, que es la posibilidad de que se puede producir un contratiempo o una desgracia de forma natural de acuerdo a las acciones que nosotros realizamos. Es muy sencillo. Por ejemplo, si nosotros tenemos trabajadores en altura, pues obviamente el riesgo es tenerlos a grandes alturas, como dicen, ¿no? Y tendrán que usar, pues justamente, uso de arnés o de línea de vida prácticamente para que puedan estar, pues, bien los colaboradores. Ahora, vamos por ambiente de trabajo. Recuerden que todo el ambiente de trabajo influye en cuestión a todas las personas que están dentro de este lugar. Esto tiene mucho que ver con la parte social, ¿no? Vamos de lo macro hacia lo micro. ¿Qué quiere decir? Que depende dónde está la empresa situada, en qué estado y a su misma vez en qué momento está pasando. Si hay una situación política, si hay una situación de peligro en territorios complejos, si la empresa está en algún estado en específico. Sabemos que actualmente en México pues tenemos muchos termómetros de violencia, entonces prácticamente pues pueden estar de manera distinta. No es lo mismo una empresa que se encuentra situada en Celaya, en Tamaulipas, en Querétaro, en Guadalajara, ¿vale? Y pues el riesgo psicosocial son aquellas características de las condiciones de trabajo
sobre todo de la organización, que afecta la salud de las personas a través de los mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que llamaremos prácticamente como estresores. ¿Qué tiene que ver con esto de estrés? Recuerden que cuando estamos dentro del ambiente organizacional, hay diferentes situaciones que pueden estar provocando malestar en los colaboradores. ¿Cuáles son estos? Pues las cargas de trabajo, las formas de liderazgo, el momento que vive la empresa, la situación de los contagios de COVID, situaciones de duelos, ansiedad, depresión. Bueno, pues sabemos que hay muchísimos estresores dentro de un ambiente. Ahora bien, es muy importante porque queremos empezarles a compartir un poco acerca de los resultados que tenemos desde riesgo psicosocial con todas las empresas que hemos trabajado. Porque, pues bueno, como bien sabemos, los ítems de la norma, me voy a ir poco a poco dándoles como a conocer cuál es la tendencia. En este caso, pues factores propios de la actividad con carga de trabajo y falta de control sobre el trabajo es una tendencia a nivel nacional que ha estado a la alza. Yo les puedo apostar un rico cafecito que todas las empresas que aplicaron sus cuestionarios van a salir por lo menos con riesgo medio en carga de trabajo o falta de control sobre el trabajo. ¿Por qué? Porque es una situación a nivel nacional. Esto lo teníamos al principio, empezamos a sospecharlo y bueno, ahora que ya tenemos de experiencia, pues prácticamente estos 3 años acompañando con lo de la norma, podemos ver que no hay una empresa que se salve de niveles de riesgo, por lo menos medio en estos puntos. ¿Qué tiene que ver esta situación? Y vamos a la siguiente. Acompaña mucho la categoría organizaciones de trabajo en el dominio jornada de trabajo y interrelación en la relación trabajo-familia. La interrelación en trabajo-familia tiene matices. De repente hay empresas que sí lo tienen y hay empresas que no lo tienen y que no sufren pues este tipo de problemática. Pero sí en la parte de jornada de trabajo y como anteriormente les mencionaba, carga y falta de control. ¿En qué es este reactivo totalmente direccionado? Bueno, tiene que ver con el número de horas que estamos trabajando en el territorio nacional versus el número de horas que estamos descansando. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues prácticamente lo que quiere decir es que los trabajadores no tienen casi días de asueto. Si comparamos con otros países, México es el país que más horas laborales tiene y menos días descansa. La mayoría de las personas podría pensar que a mayor tiempo, pues mayor producción, pero ¿qué creen? Que no. A mayor tiempo, mayor desgaste. Y cuando hay mayor desgaste, pues empiezan todos los fenómenos de riesgo psicosocial, como el estrés, el cansancio, la fatiga crónica, y por eso es muy importante que empecemos a pensar en estrategias para esta segunda aplicación de los cuestionarios de la norma, pero ir más allá en los planes de acción y verificar algún tipo de estrategias que puedan permitir al trabajador descansar más tiempo. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Bien, otra situación que tiene algunos matices dentro de las empresas en el territorio nacional tiene que ver con liderazgo y pues principalmente violencia. Esto depende mucho del tipo de empresa. Hay empresas, pues como bien saben, de diferentes inversiones y las situaciones de liderazgo pues se mueven de diferente manera. Ahora, es muy importante que nosotros podamos verificar que los líderes tienen que estar siendo continuamente capacitados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un líder normalmente puede ingresar a una empresa por dos formas. Una, que se le seleccione y que traiga un perfil de antecedente donde ya haya sido líder en otras empresas. Y el otro tiene que ver con colaboradores que suben o escalan dentro de los puestos de trabajo. Para este, principalmente, hay que realizar mucha capacitación, porque ¿qué quiere decir? Que el líder se formó a partir del incremento y el paso del tiempo, pero muchas veces no saben cómo ejercer el liderazgo. Esto es muy importante cuando hablamos
de los líderes de punta de lanza, ¿no? Que siempre van adelante y con todo el equipo atrás. El equipo hará sus funciones y el líder irá abriendo camino. Esto es algo muy importante porque así podemos cuidar el entorno y disminuir el riesgo, pues principalmente de los colaboradores. Y la otra situación de violencia. Recordemos que para este 2022, actualmente ya tenemos 2 protocolos nuevos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Uno que habla sobre el acoso sexual en los ambientes de trabajo, algo que no retomaba la norma 035, y el otro tiene que ver prácticamente con el acoso a nivel violencia laboral, ¿vale? Entonces ya son 2 protocolos que también de alguna manera tenemos que tener mapeados dentro de la empresa y que perfectamente podríamos darle seguimiento a través de el buzón de quejas y sugerencias, ¿vale? Muy bien. Y pues bueno, problemas de entorno organizacional. Este también tiene algunos matices donde tenemos que comenzar a trabajar en puntos muy importantes acerca del reconocimiento directamente hacia los colaboradores. Es muy importante diseñar estas estrategias, va en conjunto del salario emocional y estrategias que muchas veces no tienen que generar muchísima inversión y peguen el budget anual de nuestras empresas, sino que prácticamente podamos diseñar actividades donde pueda ser reconocido el colaborador a través de los logros que tiene y obviamente pues con KPIs que puedan ser muy lúdicos y puedan interactuar con los colaboradores para que lleguen a estas metas. Bueno, ya tengo mis resultados de la norma 035. Ya apliqué los cuestionarios. ¿Qué sigue? Y esta es una parte muy importante porque muchos de los clientes y muchas empresas principalmente también llaman para que nosotros podamos hacer esta parte muy importante. Un punto que digamos de gran énfasis es que este pueda ser un consultor externo, porque puede saber acerca de los resultados y dar recomendaciones muy neutras, ¿no? Para que todo el personal, pues bueno, pueda tener un incremento, obviamente, en su estado emocional y el riesgo psicosocial de la empresa disminuya. Ahora, los resultados, y esto es súper importante, siempre tendrán que ser comunicados a los colaboradores de la empresa. Hay empresas en las cuales hemos diseñado diferentes estrategias para que sea comunicado el resultado y hablemos de que el resultado, para que pueda ser mejorado, necesita de 2 elementos muy importantes, de los colaboradores y de los representantes patronales o de la empresa. En este caso, no se puede lograr una sin la otra. También tenemos que brindar responsabilidades a los colaboradores, donde ellos también se tienen que hacer copartícipes del bienestar psicosocial dentro de la empresa, ¿vale? Recordemos que esto era algo que en el 2018 pasaba muchísimo, en 2019, que de repente la carga de el riesgo psicosocial se le tiró al patrón, ¿no? Con campañas de difusión muy fuertes a través de redes sociales, donde decían, no, ahora sí puedes demandar el patrón, ahora sí que el patrón se cuide. No, 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 no. Recordemos que esta norma también responsabiliza a los colaboradores para que pueda haber un equilibrio. Ahora, cuando tú tienes prácticamente ya tus resultados de las encuestas y ya pudiste hacer un diagnóstico, es muy importante que siempre realices las carpetas de evidencia para la auditoría y estés preparado o preparada. Siempre hay que tener evidencias, fotografías, formatos, resultados, diagnósticos, tratamientos, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, planes de acción y que realmente los planes de acción no solamente se queden en el, bueno, lo vamos a hacer y no lo implementes. ¿Por qué? Porque entonces estaría sucediendo que para este año que estés aplicando otra vez tus cuestionarios, tus niveles de riesgo se incrementan. ¿Y qué creen? Que desafortunadamente en muchas de las empresas va a haber incremento de riesgo psicosocial y no solamente es por la situación que está viviendo la empresa, sino por la situación pandémica que estamos viviendo todavía, ¿no? Entonces, el incremento del riesgo se va a ir por los cielos y es muy importante que podamos tomar estrategias a manera de recepción hacia los colaboradores, ¿no? Hemos creado psicólogos hostes de recepción de salud mental, donde el psicólogo prácticamente pueda atender cuando ya los colaboradores estén de regreso
a las empresas, a las oficinas, a las plantas y puedan tener una recepción y lo más importante, un acompañamiento en la salud mental de los colaboradores, porque muchas veces pasa igualito que en cuestión de las infecciones a nivel fisiológico, como por COVID, ¿no? Viene una persona contaminada y esta persona contaminada, pues bueno, va a enfermar a los demás. De la misma manera, recordemos que la ansiedad y la depresión y el estrés también se puede contaminar de un trabajador a otro. Por esto es importante que tengan este seguimiento. Ahora, realizar acciones con conciencia a fin de que para este 2024, donde tú ya realizaste todas tus acciones, cuestionarios, planes de acción, permitan modificaciones reales en los resultados. Vamos a luchar con dos cosas. Otra vez, la situación pandémica y la situación de estrés laboral. Bueno, estas gráficas se las quiero compartir, que es muy importante porque hablábamos acerca prácticamente de que México pues es el tercer país con las jornadas laborales más extensas. Como podemos ver aquí, pues nada más nos sigue Colombia y en este caso Turquía. Pero las horas laborales van desde 45 como un ejemplo en cultura organizacional y en desarrollo de personal y en empresas como en Holanda, ¿no? Que son 29 horas laborales. He tenido experiencia de estar en empresas también holandesas realizando esta parte de consultoría y es increíble la forma y el desarrollo organizacional que ellos tienen ya instituido dentro de la empresa, la cultura, donde me sorprendía mucho. Algo que decían es, cuando yo contrato un trabajador dentro de mi empresa, me interesa algo muy importante, que el trabajador nazca en la empresa, o sea, ¿qué quiere decir? Que ingrese como recién profesionista o recién egresado, crezca en mi empresa, se desarrolle en mi empresa, dé los mejores resultados en la empresa y se jubile de mi empresa. O sea, esto es algo increíble, que realmente lo que nos habla es de la permanencia de los colaboradores dentro de las empresas para que también puedan acompañar estos procesos evolutivos de la misma. Y entonces, pues obviamente algo que sabemos que nos pega muchísimo en todas las empresas y por acá estarán colegas en recursos humanos, es la continua rotación de personal que tenemos. Si nosotros no comenzamos a poner tapones dentro de la rotación de personal, simplemente vamos a estar generando gastos y más gastos y estar echando dinero a la basura, el cual podríamos estar empleando para otro tipo de estrategias. Entonces, algo muy importante, recuerden siempre, es cuidar esta permanencia. Ahora, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, encontramos que en México es el país que más horas laborales tiene en el año, al promedio de 2.148 horas en promedio, y hasta en el 2018, bueno, pues estaba muy por encima de la media. Estamos hablando que de la media, en todos estos países que están acá abajo, son 1.734 horas. Entonces, estamos muy por encima de estas horas y deberíamos de comenzar también a pensar en este tipo de estrategias como lo hizo Microsoft hace un año, por ejemplo, que ellos cortaron las horas laborales, perdón, los días laborales de 5 días a 4 días. Y lo que encontraron fue un incremento en el desempeño y en la productividad de los trabajadores, donde quitamos, pues esto que llamamos en México, las horas nalga, ¿no? Prácticamente. Ahora, la importancia del plan de acción. Es muy importante tomar en cuenta de que los resultados tienen que estar atendidos de primera instancia y las estrategias siempre tienen que estar acompañadas de supervisores, gerentes y directivos. Porque si no están acompañadas, entonces no vas a poder permear toda esta información con el personal operativo, ¿vale? Ahora, recomendamos que las capacitaciones permitan una adecuada sensibilización a todo el personal. Encontramos con muchísimos clientes que nos decían, no, Manuel, pero es que yo ya di una capacitación de liderazgo y di una capacitación de mindfulness. O sea, he estado muy metido en esta parte del desarrollo. Pero ¿qué crees? Que no han funcionado. Bueno,
quiere decir que posiblemente las capacitaciones están más basadas en la teoría y no le permiten al colaborador vivenciar la capacitación. Es por eso que en Occupational Health siempre damos una capacitación psicoeducativa, que tenga esta parte psicológica, que permita tocar la sensibilidad del colaborador para que posteriormente pueda aplicar el conocimiento aprendido. De la misma manera, retomar la importancia de los cuidados no solamente fisiológicos. Ya seguimos con la pandemia, pero también recuerden que ahorita hay un incremento muy fuerte para este 2020 en cuestiones emocionales y que va a ser una segunda pandemia, la pandemia emocional, si no es que prácticamente ya está activa desde hace 1 año y medio, 2 años. Cuando, pues bueno, tenemos que pasar por cuestiones como pérdidas personales, pérdidas económicas, situaciones de ansiedad, incremento en los núcleos familiares, de violencia familiar en los núcleos familiares, y encontramos que en la consulta privada también han, pues bueno, subido muchísimo los casos de pedir atención psicológica. Ahora, tomar en cuenta que el factor no se ha agregado solamente a la norma, o sea, el factor COVID no lo hemos agregado a la norma, el gobierno no lo pensó y es algo que va a impactar muchísimo. Entonces, tenemos que tener muy buenos filtros psicológicos para poder verificar si la situación de estrés es reactiva a tu planta y al entorno de tu planta o realmente es reactiva a situaciones familiares. Y de ahí desarrollar una estrategia de canalización o derivación donde también los colaboradores puedan comenzar a tener este beneficio adicional de la atención psicológica. Muy bien. Recordemos que el estrés laboral es uno de los padecimientos más comunes que afecta a la sociedad laboral en diversas naciones. En nuestro país, esta condición se encuentra cada vez más en aumento. En México, ¿qué creen? Ya ganamos un primer lugar, por fin. Y estamos en el 75% por encima de países como China y Estados Unidos. Es algo que tenemos que comenzar a repensar, es algo que tenemos que comenzar a tratar, es algo que necesitamos comenzar a atender, porque si no lo hacemos, vamos a tener graves problemas dentro de las empresas. Recuerden, las empresas están hechas de individuos. Los individuos son pequeñas células que hacen que las empresas funcionen. Si tus células no están bien, es muy difícil que la empresa pueda funcionar. Bien, ahora, lo que les platicaba hace un momento, la psicoeducación para atender las categorías y dominios afectados es muy importante porque tenemos que tomar prácticamente lo más sensible de los colaboradores a manera de poder abordar situaciones cotidianas en la relación psicodinámica entre los colaboradores. Es por eso que todos los psicólogos de Occupational Health hacemos intervenciones focalizadas para poder atender situaciones específicas. ¿Por qué? Porque no todas tus áreas de la empresa van a estar saludables o no todas tus áreas de la empresa van a tener problemas. Es por eso importante atender también esta situación que pueda permitir acuerdos y comunicación en estas áreas focalizadas. De la misma manera, pues disminuir la complejidad y crisis que se produce en la relación de los sujetos que por naturaleza, así como hablábamos de un individuo que estaba realizando trabajo de altura y necesita una línea de vida, bueno, de la misma manera nosotros como seres sociales también necesitamos un apoyo que pueda atender las situaciones en específicas a la situación de comunicación, ansiedad, depresión y malestar emocional. Ahora, los cursos psicoeducativos justamente tocan estas fibras a manera de juegos, talleres, lúdicos, intervenciones, donde los colaboradores puedan atender de forma sencilla. Nosotros también nos basamos en algo de la Gestalt, que quiere decir el volver a ser niños. Cuando nosotros también nos permitimos el ser un poco niños y jugar dentro de los procesos, estos procesos van a ser mejor atendidos y aprendidos. Por lo tanto, va a permitir la sensibilización entre los colaboradores, que es la unificación de los procesos. Esto va justamente en un aprendizaje donde pueda haber una mecánica de juegos,
proceso de aprendizaje, puntajes, niveles, logros, circuitos, presiones de tiempo, donde los colaboradores prácticamente puedan luchar por tener los mejores indicadores. Pero no solamente un indicador donde tengan que estar reportando en una sábana de Excel lo que está realizando, sino puede haber algo muy lúdico, ¿no? Ejemplos son, por ejemplo, en este caso, algunas de los lugares donde tienen carritos, ¿no? Y esto lo utilizábamos, por ejemplo, muchísimo en una empresa de reclutamiento, donde tenían diferentes carritos y estos carritos iban avanzando conforme al número de personas que iban reclutando. Había diferentes objetivos, unos podrían ser individuales, pero en su mayoría se buscaba que fuera grupal, prácticamente. ¿Por qué? Porque si trabajas por metas de grupo, entonces puedes dar recompensas al grupo o reconocimientos al grupo. ¿Qué quiere decir? De nada te sirve tener 5 reclutadores y que uno sea el mejor, porque entonces los otros 4 reclutadores pues no van a tener el mismo desempeño. Es mejor tener un equipo de 5 reclutadores que hagan el mejor de los trabajos, para que entonces estos siempre puedan conseguir los objetivos y tú como líder siempre puedas estar reconociendo su trabajo, ¿vale? A esto nos vamos con los procesos de ludificación. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de aplicar la psicoeducación y la ludificación en los procesos? Pues bueno, prácticamente que estos se vuelven juegos divertidos para nuestros colaboradores y también permiten vivir de manera importante la parte de la psicoeducación y pues bueno, que cuando vayan al trabajo o hacen actividades del trabajo, se diviertan. Por ejemplo, juegos de rol, batallas, misiones. Hay algunas empresas que es muy clásico tocar campanas cuando de repente se logran los objetivos, a fin de que todos celebremos lo que estamos realizando. Ahora, vamos a otro punto muy importante, la atención oportuna a los acontecimientos traumáticos severos. Recuerden que los acontecimientos traumáticos severos son todas las situaciones que tenemos en el entorno laboral que por alguna condición de peligro, estrés, pérdida de control o un accidente laboral puedan ocasionar problemas a nivel de un trastorno de estrés postraumático para las personas para la persona o personas que lo sufren o que también lo presencian o lo escuchan o lo ven, ¿no? Entonces, es muy importante atenderlos porque siempre va a producir también malestar emocional, que no les pasen cosas como los abrazos más caros de las historias, donde por una situación pequeña hay problemas dentro de las plantas, donde pues bueno, prácticamente una situación de estrés puede generar una pérdida pues de varios miles de pesos. Ahora, la atención especializada o la canalización oportuna podrá prevenir casos psicodegenerativos. Recuerden, personas que por alguna situación de trauma puedan degenerarse en su salud física y emocional. Accidentes, pérdidas de algún miembro, pérdidas personales también, colaboradores que durante esta pandemia de COVID de repente pues ya nunca volvieron a las empresas, ¿no? Recreación de traumas y generación de estrés ante el poder operar algunas de las máquinas dentro de las plantas. El malestar emocional, digo, de manera general, ¿no? Problemas de entorno, problemas con los colaboradores y pues bueno, esto se refleja, como bien lo saben, siempre en la prima de riesgo, ¿vale? Muy bien. La afectación del COVID y la estabilidad de los trabajadores, pues bueno, tenemos datos que el Instituto Mexicano del Seguro Social recibió 1,379 peticiones de atención a través de forma telefónica para planes de atención y salud mental, ¿no? Eventos críticos, desastres, emergencias humanitarias, la parte de las epidemias, pues bueno, por lo menos logró un incremento del 80% en personas que sienten angustia, miedo, pánico y terror prácticamente. Y pues bueno, los casos de crisis en las epidemias que pues van a ocasionar todo lo que han ocasionado otra vez, pues ya de estos 2 años prácticamente. Según el IMSS, el 75% de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral. Y esto no es nuevo, no es netamente de la pandemia.
¿no? Ya tiene mucho más tiempo, pero pues bueno, ahora se ha reforzado. Ahora, el estrés, esto es lo que les mencionaba, puede ser contagioso y puede crear problemas en los lugares de trabajo. Ahora, ese es un dato muy importante, ¿eh? La Organización Mundial de la Salud en 2020 mencionó que iba en fíjese, o sea, en el 2020 iba a ser la segunda causa de discapacidad en el mundo. En México, actualmente 4 de 10 empleados mexicanos sufren discriminación, acoso laboral, por lo tanto, depresión o ansiedad. Y para el 2022, pues también encontramos retrasos en los tratamientos causados por COVID por situaciones de ansiedad y depresión que merman la efectividad de las vacunas o de los tratamientos. O sea, fíjense cómo ya el malestar emocional puede causar muchísimas situaciones. ¿Qué produce? Pues bueno, reducción en la productividad laboral, descenso en la calidad de vida de las personas, problemas de salud física y mental, trastornos de depresión, ansiedad, problemas en los núcleos familiares, incrementaron las separaciones en estos 2 años de la pandemia, que mucha gente pensaba que iba a ser al revés, y bueno, el riesgo de consumo de alcohol y otras adicciones en incremento. Fíjense, esta tabla me encantó. Estos son los trastornos mentales que más afectan a todos los mexicanos. En primer lugar está la depresión. O sea, somos emocionales y sentimentales y nos afecta. Angustia, al mismo nivel que la depresión, y tuvo que ver con mucho la situación pandémica. Cuestiones de bipolaridad. ¿Por qué? Porque de repente estás estable y de repente se disparan los niveles de estrés por situaciones estresantes justamente. Trastornos obsesivos, incrementó por la situación de la pandemia, personas que se empezaron a tener pues ya problemas a nivel de estarse limpiando y dañarse, por ejemplo, la piel, o el ejemplo de los perritos que les quemaban sus patitas con cloro y alcohol, ¿no? Y pues se empezó a aumentar casos de esquizofrenia. Estos son trastornos que aumentaron muchísimo y que es importante comenzar a atenderlos. Y lo más curioso es que 1 de cada 4 mexicanos de los 18 a los 65 años sufrían un padecimiento a nivel mental. O sea, es muy importante que nos cambiemos el chip. Como mexicanos no estamos acostumbrados a levantar la mano y decir, oye, yo necesito un psicólogo. ¿Por qué? Porque todos estamos acostumbrados a resolver nuestros problemas solos y actualmente, ya va menos, pero actualmente todas dicen, el que va al psicólogo es porque está loco. El que va al psicólogo es porque es débil. Y no es cierto. El psicólogo es un profesional de la salud que te va a ayudar a que puedas resolver las situaciones que te están afectando en tu vida emocional. Es muy importante que empecemos a cambiar el chip a través de la salud mental, ¿vale? Porque yo les hago una pregunta y con esto voy a cerrar prácticamente. ¿Quién de las 89 personas que tenemos en este momento conectadas no ha sufrido una depresión amorosa o malestar emocional reactivo a una depresión amorosa? Por favor, que me diga quién no ha pasado por eso. O quién no ha perdido un ser querido. En algún momento de nuestras vidas hemos pasado por estas 2 situaciones y no son situaciones fáciles. Y es importante que comencemos a cambiar, a mirar desde otro lugar la salud mental, que es muy importante. Y si aún más tienes familia, que también tu familia, los más pequeños que vienen con este mundo tan alterado, puedan disfrutar de la salud mental y que sepan que es un recurso muy importante. ¿Vale? Pues muchísimas gracias a todos. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas para que podamos cerrar esta sesión. ¿Vale? Muy bien. Entonces,
Si me quieres ayudar un poquito, Geis, por aquí también ya veo algunas. Raúl Sánchez. Muy bien. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Buen día. Pues bueno, dice, en el caso de acontecimientos traumáticos, ¿se debe considerar las situaciones sucedidas en el trayecto? Sí, estimado Raúl. Por ejemplo, choques o asaltos, sí. Recordemos que dentro del el seguro social, también los accidentes laborales reactivos al trayecto están catalogados pues como un SF7. En este caso, sí. Hemos tenido situaciones con clientes donde iban en el camión del transporte, el camino al trabajo y ¡zas! Chocó el camión o presenciaron un choque. Aquí depende mucho de las herramientas que tengas a nivel personal, a nivel psicológico, para poder ir adelante, ¿no? Por ejemplo, iba el camión, en este caso el transporte, el accidente ocurrió adelantito del camión, ¿no? Estaba un camión parado, llega una camioneta y ¡pum! Se estampa. Muchas de las trabajadoras reportaron náuseas, empezaron a vomitar, tenían temblor en las manos, una falta de control, perdieron algo que nosotros llamamos las funciones yoicas, que tiene que ver con esto de sentido de fuerza, valor, la orientación de las esferas cognitivas y todo esto, ¿no? Y entonces fueron atendidas por una situación de crisis, porque una colaboradora que llega así a trabajar en la planta, pues yo creo que es más factible que pueda ocasionar un accidente, ¿no? A que pueda trabajar o que empiece a contaminar a través de una neurosis o histeria colectiva a las demás trabajadoras y entonces pues, la producción no esté al 100%. Entonces, sí son catalogados los ATS dentro de los trayectos, ¿vale? Y cualquier cosa, pues bueno, sabes que también cuentas con nosotros, con nuestras líneas de apoyo, que te puede ser atención por videollamada o atención telefónica para este tipo de casos, ¿vale? Y si tienes servicio médico con nosotros, pues aún más. Siempre es importante atenderlos, ¿vale? Espero haber atendido tu respuesta, Raúl. Vamos a la siguiente, Rob Yáñez. Ahora Perfecto. con la... ¿Sí? ¿Sí? Sí, Ok. si quieres, Manu, te ayudo. Sí, Rob gracias. Yanes nos está platicando que ahora con la moda electrónica los colaboradores se la pasan frente a un dispositivo, un celular, PC, etcétera, todo el día sin darse un momento a otras actividades. En su caso, han tratado de ser respetuosos con la empresa en tiempo de los empleados, evitando llamadas en horarios no laborales. Como compañía franco-canadiense, nos acoplamos a las nuevas tendencias y buenas prácticas internacionales con horarios no menores a 40 horas semanales, así como la promoción y ejecución del home office, buena alimentación, tolerancia y prácticas, actividades de deporte. Ahora pregunta, ¿cómo poder concientizar a las empresas y colaboradores hacia un cambio de cultura laboral? Muy bien. Mira, principalmente las empresas que yo tengo conocimiento canadienses o de origen canadiense, es muy importante tomar esa experiencia que ellos tienen. Fíjate, al momento de que tú dices la situación de los dispositivos celulares, está totalmente comprobado que los dispositivos por la luz que emiten lanzan problemas directamente a nivel cerebral y no permiten que el área de descanso de tu cerebro pueda realizar un sueño profundo a través de pues las escalas NMOR, ¿no? Prácticamente. Entonces, ¿qué sucede? Que ha sido comprobado, y es por eso que muchos dispositivos empezaron a poner la luz de noche, ¿no? Prácticamente donde cambiaban de tonalidades azules a tonalidades de color café o más grises, ¿no? Porque el cerebro se queda activo, activo, activo. Entonces, esto es algo muy parecido al fenómeno que sucede en la depresión invernal, donde el individuo pues a lo mejor tiene menos luz o más luz durante el periodo de tiempo e incrementan las situaciones de depresión, ¿no? Por esta falta, por ejemplo, de luz. En este caso, cuando tienes demasiada luz, no permites que tu cerebro descanse y entonces estás alerta todo el tiempo.
y entonces el estrés aumenta. Permíteme, en serio, felicitarte que en caso de tu empresa, Rob, ya están con estas 40 horas laborales, ¿no? Porque muchas empresas no la respetan. ¿Y qué quiere decir? Que al momento de que tú tienes 40 horas laborales, comienza tu descanso de una manera más cercana. Y de la misma manera, por ejemplo, yo siempre he recomendado muchísimo el Short Friday, ¿no? Porque es algo muy sencillo. Si tú cortas tu actividad laboral el día viernes a las 2 de la tarde, lo que vas a permitir es que tu colaborador disfrute viernes en la tarde, sábado y domingo con su familia. Entonces, esta parte de integración familiar va a acrecentarse y lo va a disfrutar muchísimo más el colaborador. Ahora, es importante que también cuando nosotros hagamos este tipo de estrategias, Rob, podamos hacer campañas de sensibilización y difusión del por qué se están aplicando. Porque podemos decir, ¿no? O sea, una de las políticas dentro de mi empresa es esto, ¿no? 40 horas laborales y no afectar al colaborador dentro de sus áreas después de su jornada laboral. Pero no siempre todos lo entienden. Entonces es muy importante sensibilizarlos y decirles, a ver, el por qué lo hacemos es porque necesitamos descansar para tener mayor rendimiento, mejores objetivos. Si lo hacemos así es para que tú cuides tus horas productivas y entonces tengas un mejor nivel de productividad, ¿no? Entonces es una negociación. ¿Qué pasó? Tengo el conocimiento con un colega que hizo intervención en Google cuando recién ingresó a México y resultó que la filosofía de Google no hizo match con la cultura mexicana. Entonces tuvieron que hacer un reajuste a la cultura mexicana para que entonces pudieran vivir realmente lo que es el salario emocional, el desarrollo organizacional y todas estas estrategias que tú me defines. Y pues realmente felicidades, porque también va la parte de buena alimentación, tolerancia, prácticas y actividades deportivas. Muchas empresas ya están poniendo gimnasios dentro de sus instalaciones, canchas de fútbol. Ahora que, bueno, se empieza a rehabilitar todo esto de poder hacer juegos de fútbol, básquetbol, dinámicas, pues bueno, serán fenomenales también. ¿Sale? Ahora, si quieren, vamos con la próxima. Perfecto, Manu. Mira, Gustavo Javier nos está preguntando qué tan importante será limitar sus labores a un trabajador que en el trayecto presenció un accidente y muerte de una persona. Su estado emocional Total. no será el óptimo para desarrollar sus labores ese día. ¿Cómo se tiene que manejar esta situación? Ok, es muy importante que este colaborador que en ese momento que presenció esta situación, lo direcciones, si tiene servicio médico, directo al servicio médico para que pueda hacer una intervención o una canalización o derivación a la parte psicológica. ¿Qué sucede? En situaciones de desastre está totalmente comprobado que muchos individuos pierden la orientación de las esferas cognitivas. ¿Cuáles son? Tiempo, espacio, persona y situación. Empiezan a entrar en un estado de crisis donde sucede que, por ejemplo, sucede un temblor. Esto es clásico por toda la población que está en Ciudad de México y donde se sienten temblores. Empieza el temblor, la alarma, alerta sísmica, alerta, ok, pasa eso, entra en crisis. Y hay personas que salen disparadas, o sea, pasa un accidente, vamos a tocar madera, se cae un edificio y las personas salen disparadas. Salen disparadas de manera caótica que también sufren accidentes, ¿no? O sea, lo atropellaron, no llegó al lugar, corrió desesperado para ir a buscar a la familia, se metió en el siniestro y se le cayeron las cosas encima. O sea, lo que sucede es que altera nuestra conciencia. Y si tú permites que un colaborador que te presenció este tipo de accidentes ingrese así a tu planta, pues va directito a un accidente laboral o alguna situación compleja. Por eso es importante mejor traerlo, aislarlo, comenzar con una intervención en crisis. Y les voy a decir algo, nosotros hemos trabajado mucho, tenemos un DC3 en intervención en crisis psicológica para poder impartir
a supervisores, a gerentes, a directivos, a todo aquel que tenga atención con colaboradores, para que tenga la noción de cómo atender un caso en el momento en que yo lo canalizo. Es como los primeros auxilios, perdón. Si tú atiendes a una persona en los primeros auxilios, cuando llegue el equipo especializado, pues va a tener un mejor diagnóstico. De la misma manera, si tú atiendes a una persona en intervención en crisis, la básica, cuando llegue el especialista, va a tener mejores resultados. Esto lo recomendamos muchísimo. ¿Vale? ¿Qué otra preguntita tenemos por acá? Perfecto, Manu. Mira, Raúl Sánchez nos pregunta, ¿ya están en la Ley Federal del Trabajo tipificadas las enfermedades derivadas de los aspectos psicosociales? Perdón, otra vez se cortó un poquito, Hayes. Sí, Manu. Raúl Sánchez nos pregunta si ya están en la Ley Federal del Trabajo tipificadas las enfermedades derivadas de los aspectos psicosociales. Sí, porque también no solamente viene a través de la norma 035. Recordemos que la norma 035 justamente es norma oficial mexicana, o sea, ya lo tipifica dentro de la ley. Y no solamente ahora es la cuestión de riesgo psicosocial y de entorno. Recordemos que vienen los dos nuevos, que es violencia laboral y violencia sexual, algo que no estaba en la norma 035 como tal, principalmente la violencia sexual. Entonces ya hay un protocolo de atención que también es muy importante que podamos comenzar a definirlo o por lo menos tener nociones de cómo aplicar este protocolo. Excelente. Tenemos algo. Sí. Rob Janes nos dice, merci, de rien, Rob. Y aquí tenemos otra preguntita. Un colaborador tiene 2 familiares con cáncer, trabaja muy bien, pero refiere cuando está en casa, duerme mucho. Sí, sí, recuerda que, miren, también la situación de tener un familiar enfermo repercute mucho en el estado emocional del cuidador. Y esto es súper, 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 súper conocido en el ambiente médico y principalmente por todo nuestro equipo de enfermería, de médicos. Las enfermeras, yo siempre he creído que tenemos que tener también esta parte de backup, ¿no? De apoyo psicológico, porque también pues es una cuestión constante de todo el equipo de salud que está entre la cuestión de vida y muerte, vida y muerte, vida y muerte. Y más cuando son personas que atienden situaciones, pues ya, crónico-degenerativas o oncológicas, o pues en este caso como el cáncer, ¿no? Entonces, siempre es importante tener un soporte. Muchos de también mis psicólogos, mi equipo, estamos también con la parte de diplomados en tanatología, pues justamente para tener estos seguimientos de los colaboradores que pueden tener familiares o que ellos mismos pueden tener enfermedades crónico-degenerativas. Y no solo vamos con situaciones de cáncer, ¿eh? Ojo, ojo, o sea, no solo es situaciones de cáncer. Recuerden, tenemos pacientes diabéticos, hipertensos, ¿no? Y con algún otro tipo de enfermedades que pueda ser con estas características que también producen continua depresión. Uno de los tiempos donde también estuve trabajando fue en el laboratorio Sanofi, donde justamente teníamos un programa especializado para las personas pues con principalmente hipertensión y diabetes y algunas otras enfermedades crónico-degenerativas, y siempre tienen que estar recibiendo este apoyo, porque si no, es como el adicto, se lleva la familia completa. O sea, causa problemas a nivel de los sistemas familiares, ¿vale? Entonces sí, siempre hay que tener ahí también bastante cuidado. Claudia nos pregunta aquí, ¿qué opinas de crear un comité con miembros de diferentes departamentos para darle seguimiento a la norma? Se cortó un poquito, pero claro que sí, Clau, muy bien. De hecho, recuerda que la norma 035 pide un comité de riesgos psicosociales. Este comité de riesgos psicosociales, Clau, tiene que estar formado por diferentes colaboradores. ¿Quién te recomendaría? Recursos humanos, gerencia de operaciones, calidad,
comunicación, finanzas, para que entonces se pueda establecer este comité y puedan tomar decisiones. ¿Qué quiere decir este tipo de decisiones? Vamos, cuestiones tan banales. Por ejemplo, viene el 14 de febrero. Oigan, ¿qué les parece que vamos a preparar unas pláticas acerca de las relaciones saludables de pareja o de relaciones amorosas saludables, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos colaboradores pueden estar cursando por violencia familiar o separación o duelos porque ya se separaron, ¿no? Y esto va a repercutir muchísimo pues sí, en tu productividad, en tu planta, ¿no? Y que también tengan canalización hacia algún lugar o derivación de tratamiento especializado. Pero ¿quién designa esto? Pues un comité, prácticamente. El comité va a decidir si se va a dar una capacitación, quién la va a dar, cuánto va a costar, a cuánta población va a impactar, el área de comunicación, cómo lo vamos a difundir, ¿no? Entonces, sí, Clau, totalmente es súper recomendable y la norma también por ahí lo menciona, la presencia de un comité de riesgos psicosociales, ¿vale? Pero yo les diría, tienen que tener un acompañamiento de salud para este comité de riesgos psicosociales. ¿Quiénes tienen que ser? Pues tu médico de planta o un servicio también de psicología que pueda darte una mirada objetiva, ¿vale? Y que pueda tener un plan de trabajo. Pero sí, excelente decisión, Flavio, y de excelente observación, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, Manu. Aquí tenemos ya la última preguntita, que es de Andrea Ramírez. Nos pregunta, ¿qué recomiendas para que los colaboradores eliminen el concepto de que la norma 035 es contra el jefe y no, como dices, que es corresponsabilidad? Bien, siempre hay que dar una sensibilización de la norma. Nosotros cuando hacemos intervención dentro de las empresas, hacemos una capacitación con el Comité de Riesgos Psicosociales, con directores y gerentes y con todo el personal operativo. O sea, necesitamos que toda tu empresa conozca lo que es el riesgo psicosocial, toda tu empresa. Porque si la empresa lo conoce, van a hablar el mismo lenguaje y entonces vas a poder permear cuestiones de respeto, de reconocimiento. Por eso recuerden que está la política de riesgos psicosociales que nos pide la norma 035, porque esta política no solamente tiene que estar instaurada como, pues ya está ahí un código de ética o se adjunta al código de ética y conducta y ya. No, tiene que ser difundida, porque entonces los colaboradores van a entender que es un trabajo colaborativo donde es importante que ellos no discriminen a su compañero, no lo buleen, no hablen del compañero por alguna condición física que tenga o esta discriminación a la comunidad LGBTI o el bufón de la empresa que siempre le carga la mano a los demás. O vamos a verlo desde el otro lugar, ¿no? No nada más desde el operativo, el supervisor que violenta a los colaboradores y les dice palabras altisonantes o pues sí, los maltrata. Eso también es violencia, ¿no? Entonces también tendremos que capacitar al coordinador. Entonces, sí es un trabajo colaborativo y realmente es que hay que hacer una muy buena difusión con todo el personal y sensibilización. Recuerda, esa es una palabra muy importante. Sensibilizar como lo mismo de psicoeducar, para que las personas entiendan que no es el hecho de que tenemos una colaboradora que a lo mejor tiene un problema físico y le tiramos sobre ese problema físico. No, sino que dañas a una persona y que también afectas el entorno de la empresa y que también no podemos permitir gente violenta dentro de la empresa. Trabajar con dinámicas de integración y de reconocimiento de los colaboradores, ¿vale? Pero sí es toda una estrategia muy importante para poder difundir, ¿sale? Muy bien.
¿Alguna otra pregunta que quede por ahí pendiente? Sí, nos llegó una más, Manu. De Xochitl dice, hola, buen día. ¿Y cómo se podría aplicar esto que ya sabemos? Que es el personal trabaja mejor cuando más esparcimiento, descanso, para que la Ley Federal del Trabajo se pueda modificar en cuanto a la actual jornada laboral. Hola, buen día. Ok. Es un poquito ambigua tu pregunta, Xochitl, pero voy a tratar de contestar, ¿vale? ¿Cómo podríamos aplicarlo? Lo podemos aplicar en dos cuestiones, desde lo individual y desde lo grupal. Individualmente, yo tengo que saber y responsabilizarme como individuo, que es muy importante fomentar la disminución de este riesgo psicosocial y problemas de entorno. O sea, yo, individuo Manuel, tengo que reconocerlo. Y entonces tratar de cuidar mi relación con mis compañeros. La siguiente, ¿cuál podría ser? La parte de las estrategias de difusión y sensibilización. ¿Por qué? Eh, Muchas empresas, por ejemplo, hay una empresa muy grande, muy grande, que tiene unas instalaciones en serio padrísimas, que tienen canchas de básquetbol, gimnasio, ¿no? Y me decían, oye, Manuel, es que hay un problema, o sea, yo he tratado como empresa, como representante patronal, y me lo decía el director de la planta, de fomentar que los colaboradores tengan salud emocional. Pero ve las canchas, no las utilizan, no van. O sea, entonces, imagínate lo que se invirtió, o sea, para tener esas instalaciones y no las utilizan. Entonces, hay algo muy importante cuando nosotros trabajamos como también psicólogos en las comunidades o psicólogos comunitarios, donde lo primero, antes de cualquier intervención, es escuchar a la población, es levantar un diagnóstico. Y una vez que levantaste un diagnóstico, si tú pones unas canchas, por ejemplo, de fútbol, parece chistoso, pero tienes que enseñarles a utilizar las canchas de fútbol. Y entonces comenzar con una estrategia donde van a haber equipos y donde se van a representar por áreas y entonces van a lograr objetivos y entonces vamos a fomentar, bueno, por ejemplo, en esta empresa nos aventamos con la cáscara del Día de los Padres, ¿no? Pero no solamente el Día de los Padres, sino después vino el Día de las Mamás y las mamás también querían la dinámica de los juegos de fútbol, ¿no? Entonces, es muy importante que también les enseñemos a todo el personal para qué es, para qué sirve, cuál es el fin de poder utilizar este tipo de instalaciones y cómo convivir. Muchos seres humanos no sabemos convivir, no sabemos cómo relacionarnos, porque cada quien trae sus fantasmas de la casa. Entonces, si tú tienes una empresa con una cultura organizacional padrísima, ¿no? Como mi estimado amigo de la empresa canadiense, Rob, pues de la misma manera tenemos que enseñarles esta cultura organizacional a los trabajadores. Y de aquí vamos al ejemplo que les mencioné de Google. Puede venir una cultura padrísima, pero no se adecua al territorio nacional. Entonces hay que rediseñarlo, ¿sale? O sea, no es un trabajo de, ya lo hice, apliqué los cuestionarios y ya, vámonos. No es un trabajo más allá. O sea, todo depende de la mirada de cómo quieras hacer esto. Pero si lo quieres hacer de una manera eficaz y real, bueno, pues ahí está, ¿no? Podemos hacerlo con mucho gusto y recuerden que podemos apoyarles con mucho gusto. ¿Sale? Creo que ya nada más son las preguntas, ¿verdad? Sí, Manu, así es. Muy bien. Pues les agradezco muchísimo a todos los participantes. Con mucho gusto les comunico que vamos a estar teniendo pláticas mensuales. No se las pierdan. Van a estar también otros de mis psicólogos que están en intervención en varias empresas. Nos va a dar muchísimo gusto estar con ustedes, que puedan resolver dudas, que puedan preguntar, por favor, sin pena. Pregunten, acérquense porque, pues bueno, este equipo está para servirles totalmente. Que tengan un excelente día, una excelente tarde
y cuídense mucho, ¿vale? Y cuiden a los suyos. Que tengan bonita tarde. Hasta luego.